Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la quinta versión de la Cátedra Global Uninorte, les damos una muy cordial bienvenida a esta masterclass que tenemos para chino mandarín para principiantes, la cual contamos con la muy especial participación del director chino del Instituto Confucio de Medellín, el señor Kang Xiangyue. A continuación, los dejamos con Karen Sánchez de Uninorte, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, Lara. Muy buenas tardes a todos los participantes de esta Masterclass de Mandarín para principiantes. Este ha sido un evento preparado por el Instituto Confucio de Medellín y el Aula Confucio de la Universidad del Norte, la primera en el Caribe colombiano y creada precisamente para promover la lengua y la cultura china. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy y quien estará a cargo de esta Masterclass, al señor Kang Xiangyue, quien se desempeña actualmente como director chino del Instituto Confucio de Medellín y subdirector del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. Tiene una maestría en Filología Hispánica de especialidad de Comunicación Intercultural de la misma institución. Tiene 4 años de experiencia en la administración académica, tanto de la licenciatura como de la maestría, y el señor Kang Xiangyue es docente de castellano en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. Lleva más de 2 años de estancia en países latinoamericanos con motivo de estudio y trabajo y 4 años de experiencia de trabajo comercial con empresas latinoamericanas, en las cuales se ha desempeñado como traductor y coordinador de los negocios entre estas y sus socios chinos. No siendo más, le damos paso a nuestro invitado y esperamos que esta clase sea de total provecho para todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Adelante, profesor. Bienvenido. Gracias. Bien. Primero voy a compartir mi pantalla. Sí. Bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bueno, es para mí un gran honor formar parte de la Cátedra de Asia-Pacífico con mi sesión charla sobre el chino mandarín y sobre la cultura de mi país. Y también es un gran placer contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, es impresionante para mí que una universidad de aquí, como la Uninorte, que tenga interés por saber algo sobre una región tan remota como Asia. Creo que es muy valiosa esta visión internacional tan amplia y, bueno, igualmente ahora en China hay cada vez más instituciones académicas y educativas que presentan su adhesión a América Latina. Parece que es una dinámica positiva para profundizar nuestro conocimiento mutuo. Bien, lo que voy a hacer hoy en esta charla es presentarles 5 caracteres importantes. Y claro, no solo voy a hacer lo que se hace en una clase, sino más allá de esto. Bueno, esos son los 5 caracteres que voy a presentar. Para cada carácter voy a presentar primero su imagen y su pronunciación y luego voy a detallar los pasos de escribirlo y luego voy a explicar algo sobre sus connotaciones culturales para que ustedes puedan entender más o menos unos elementos básicos de la cultura china. Bien, ahora vamos a empezar. El primer carácter que les voy a presentar es Ren. Si ustedes pueden ver la imagen y nos damos cuenta de que es muy sencillo, ¿sí? Pero su pronunciación no es tan fácil y ustedes pueden intentar pronunciarlo
según las instrucciones en la pantalla, ¿sí? Pueden hacerlo paso a paso. Primero es el j. Este sonido es más o menos parecido a la palabra inglés rose, ¿sí? J. Y luego es el n, es más o menos parecido al sonido en español, pero con el tono hacia arriba es yen, ¿sí? Yen, yen. Bien, usted puede intentar pronunciarlo y ahora vamos a ver cómo se escribe. En esta imagen se demuestran los pasos de escribir este carácter con el color rojo. Primero podemos ver es el trazo de arriba a abajo como una línea cursiva, sí, como una línea cursiva, y luego es el trazo vertical. ¿Sí? Y luego son los dos paralelos, uno corto y otro un poco largo. Son sencillos los pasos, ¿sí? Usted puede intentar escribirlo en algún lugar, ¿sí? Primero es el trazo de arriba a abajo y luego es el trazo vertical y luego dos paralelos. Bien. Ese carácter viene en varias connotaciones culturales. Y la primera es la bondad. Esto se puede entender como alguien siempre está dispuesto a ayudar a los demás, hasta con cierto sacrificio propio. Por ejemplo, en alguna hambruna, una persona que tiene mucha hambre y no tiene nada de comer, pide limosna a una otra persona que cuenta con poca comida, pero también tiene mucha hambre. Y esta persona, esta última, le da una parte de su comida. Bueno, esto es una manifestación de Yen. Claro, no puede dar toda su comida a la otra persona, porque si lo hiciera sería un santo y no sería una persona común. Y el concepto de Yen, la bondad, es un concepto entre personas comunes y es suficiente compartir su poca comida con otras personas para ser una manifestación de Yen. Y la segunda connotación es la tolerancia y la piedad. Esto se puede entender como alguien que tiene gran fuerza o gran potencia, pero mantiene moderado y modesto ante unos activos agresivos de otras personas que tienen menos fuerza y menos potencia. Por ejemplo, podemos imaginar, ocurre un choque eventual en alguna esquina de una calle entre un señor y un adolescente. Por ejemplo, el señor es muy fuerte y es el campeonato mundial de boxeo. Y el adolescente es flaco, pero muy agresivo. Y entonces insulta al señor con palabras y luego lo empuja, pero el señor no lo pega con su fuerza, sino solo le pide perdón y sale de ahí. Esto es una manifestación de Yen. Bueno, y la tercera connotación de Yen es la simpatía. Esto se puede entender como alguien siempre puede sentir en toda la plenitud el dolor, la tristeza o el sufrimiento de otras personas. Por ejemplo, con las lluvias del invierno de Antioquia, muchos lugares quedaban afectados y ocurrieron inundaciones dentro de algunas ciudades y mucha gente perdió todas sus pertenencias, perdió sus casas. Y bueno, ante esta situación, si alguien puede sentir
el mismo dolor de los afectados y se preocupa mucho por ellos e incluso hace todo lo posible para ayudarlos, es una manifestación de Ren. Bueno, este carácter tiene más connotaciones, pero creo que ahora nos basta saber las tres mencionadas. Bueno, en la cultura china valoramos mucho el Ren, este carácter. Podemos decir, es el techo de nuestra moralidad y es la cumbre de nuestras reglas sociales. Y también es la meta de nivel máximo que queremos alcanzar en el aspecto de vivir como un ser humano. Y también es el pensamiento más importante del señor Confucio. Creo que no todos los chinos no practican nada de Ren, pero son excepcionales. Bien. El segundo carácter que les voy a presentar es De. Ustedes pueden intentar pronunciarlo según las instrucciones en la pantalla. Bueno, creo que el sonido más parecido es la palabra en inglés T-H-E, de, pero con tono hacia arriba. De, es su sonido. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se escribe. Y con esta imagen nos damos cuenta de que es complicado, sí, pero bueno, menos mal, su pronunciación es relativamente fácil. En esta imagen se demuestran los pasos de escribir este carácter. Primero es el trazo cursivo de arriba a abajo y luego se repite otra vez por debajo. Y luego es el trazo vertical. Y luego es la cruz. Sí. Y luego son las ventanillas. Son las ventanillas. Y luego es otro trazo horizontal pequeño. Y por último son el anzuelo y los 3 puntos. Sí. Y ustedes pueden intentar escribirlo. Realmente es un poco complicado, pero sí podemos distinguirlo en diferentes partes y ya podemos combinar un carácter más o menos parecido a este carácter, ¿sí? Bien, escribimos otra vez, ¿sí? Cursivo, 2 cursivos, un vertical, una cruz, 3 ventanillas, un trazo horizontal, un anzuelo y 3 puntos. Bien. Este carácter tiene menos connotaciones que el Ren. Y su connotación principal es respetar las reglas sociales civilizadas y respetar las convenciones de la convivencia. Por ejemplo, no hacer ruido en la unidad donde vivimos para no molestar a los vecinos, usar palabras de respeto al hablar con los demás, ayudar a los vulnerables cuando necesiten y hacer cola frente a la cajera del supermercado, lavar las manos frecuentemente y usar la tapaboca en esta pandemia. Todo esto está incluidos en el alcance de todo. Pero en China también hay
unas reglas especiales que también tomamos como parte de todo. Por ejemplo, la serenidad y otra es la apreciar el tiempo. La serenidad para nosotros es no expresarnos tanto o simplemente mantenernos callados. Y si queremos hablar, siempre tenemos que esperar a que el otro interlocutor termine su relato. Y una vez que nos toca, hay que terminar rápido, con pocas palabras esenciales que sirven para expresarnos. Por eso, si ustedes tienen contacto con un chino y todavía no son amigos de confianza, creo que después de que se saludan mutuamente, la conversación va a terminar. Pero esto no significa que somos menos comunicativos. Al revés, somos muy especializados en entender lo que piensa la gente con pocas palabras y en decir lo que pensamos. Solo no paramos el exceso de palabras. Y la serenidad para nosotros también es no hacer actos que pueden llamar la atención de otros, del público. Por ejemplo, en una aula donde hay estudiantes internacionales de diferentes países, siempre es el chino el que hace menos preguntas, hace menos comentarios y habla menos en la clase. Este fenómeno casi es un consenso mundial, porque estos hechos de hacer preguntas, hacer comentarios y hablar en la clase puede llamar la atención de sus compañeros. Y muchas veces creemos que eso no corresponde a la serenidad. O sea, no corresponde al todo de nosotros. Cuando éramos niños también nos gustaba hacer preguntas, nos gustaba actuar en algún espectáculo o incluso nos gustaba hacer algunos escándalos para llamar la atención de otros. Pero cuando somos cada vez mayores, tenemos que dejar todos estos actos y nos sometemos a la serenidad, que es una regla social para un adulto. Si no, la gente cree que esta persona pierde el todo de un adulto. Bien, y la otra regla especial que también tomamos como una parte de todo es aprovechar el tiempo. Los chinos, para nosotros, para no perder el tiempo, siempre estamos pensando un plan para el próximo minuto. Generalmente no queremos hacer algo de improviso sin saber la inversión de tiempo. Y tampoco queremos llevar un cierto tiempo, no hacer nada o hacer algo despacio, lento, para matar el tiempo. Porque matar el tiempo es matar el todo de nosotros. O sea, es matar el todo de la sociedad. Entonces, creo que casi cada uno tiene varios planes de largo y corto plazo para hacer algo, o concretamente para mejorar algo. Por ejemplo, para tener una vida mejor, para ganar más dinero, para aprender más cosas, para lograr más éxitos en algunos aspectos, en todos estos planes. Y creo que en algún sentido es una de las razones por la que China puede desarrollar con tanta rapidez, porque toda la gente está diseñando un plan para mejorar algo, pero
también es por eso vivimos en una constante angustia de diseñar un plan. Es decir, cuando se cumple un plan, hay que diseñar otro nuevo. Si a alguien le falta un plan de aprovechar al máximo el tiempo, la gente cree que le falta el de la sociedad. O sea, le falta el de nosotros. Bueno, es unas reglas especiales sobre ese carácter de. Y ahora, el ren y el de son dos elementos principales en nuestro mundo espiritual. El ren se encuentra en la primera fila y el de se encuentra en la segunda. Es decir, los chinos pensamos, si no podemos llegar a ser el nivel de ren, por lo menos tenemos que cumplir las reglas de de. En cierta medida podemos decir, toda la sociedad china funciona en base de los dos elementos, ren y de. Bueno, el tercer carácter que les voy a presentar es fu. Y bueno, con esta imagen nos damos cuenta de que también es un poco complicado, pero su pronunciación es fácil. El sonido es muy parecido al sonido en castellano, en español, pero con tono hacia arriba. Fu. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se escribe. En esta imagen se demuestran los pasos de escribir ese carácter fu. Primero es el punto, un punto. Y luego es el trazo largo con un giro. ¿Sí? Un trazo largo con un giro. Y luego es el trazo vertical. Y luego es un punto, otro punto. Y luego es el trazo horizontal, un guión corto. Y luego es un cuadrado pequeño. ¿Sí? Un cuadrado pequeño. Y luego es un cuadrado grande, más grande, y con una cruz dentro. Bueno, ustedes pueden intentar escribirlo en algún lugar. Puede recordar esta imagen y esos pasos, ¿sí? Un punto y luego un giro largo, un trazo con giro largo y un trazo vertical, otro punto, un guión, un cuadrado pequeño, un cuadrado grande con una cruz. Fu. Bueno, este carácter tiene menos connotaciones en comparación con el ren y el de. Solo es una manifestación integral de todos nuestros buenos deseos para nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos una vida feliz, si tenemos muchos amigos buenos, si tenemos mucha suerte, si toda nuestra familia vive sana y segura, si disfrutamos de una salud constante, y si podemos casarnos con los enamorados, si tenemos hijos inteligentes, saludables, todos estos están incluidos en el alcance de Fu. Si el ren y el de se encuentran en nuestra mente y predominan nuestro espíritu, el Fu está en nuestro corazón y está más relacionado con la vida cotidiana. Por eso podemos ver este carácter por casi todas partes de China, sea en restaurantes, en los muebles,
en los parques o en los edificios tradicionales. Y en la fiesta de la primavera, que es la fiesta más importante en la cultura china, cada familia vengan en sus ventanas y sus puertas los papeles rojos que llevan este carácter para manifestar sus buenos deseos para el año nuevo. Este es el carácter Fu. Bien. Y el cuarto carácter que les voy a presentar es Cai. Cai. Ustedes pueden intentar pronunciarlo de acuerdo con las instrucciones en la pantalla. Bueno, nos damos cuenta de que es sencillo y su pronunciación también no es muy difícil. Este sonido es más parecido a la palabra inglés cats, ¿sí? Y con este sonido y con otra parte hay más o menos parecidos al sonido en castellano. Entonces, con tono hacia arriba, pronunciamos así, Cai, Cai, Cai. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo se escribe. En esta imagen se demuestran los pasos de escribir este carácter Cai. Y primero es un trazo vertical. Y luego es un trazo largo con giro de ángulo recto. Esta vez con ángulo recto. Y luego son dos líneas cursivas que se apoyan contra sí, ¿sí? Y luego es un guión horizontal. Y luego un anzuelo recto. Y por último, una línea cursiva. ¿Sí? Usted puede intentar escribir en algún lugar, porque este carácter es sencillo. Creo que podemos escribirlo según estos pasos, ¿sí? Un trazo vertical y luego un trazo largo con giro de ángulo recto. Luego dos líneas cursivas se contraen entre sí y luego un trazo horizontal y un anzuelo recto en una línea cursiva. Bueno, este carácter no tiene connotaciones culturales, solo tiene simplemente tiene su sentido lingüístico, que es la riqueza. Pero es la meta que muchísimos chinos quieren alcanzar, sean comerciantes, sean empleados, sean estudiantes, sean cualquier persona, quiere alcanzar esta meta. Y sabemos, en el mundo donde vivimos, el dinero es muy importante, aunque no es lo más importante, pero con el dinero podemos comprar lo que necesitamos. Entonces, para los chinos también nos gusta el dinero, aunque no somos codiciosos. En China hay un dicho popular, 君子爱财，取之有道。君子爱财，取之有道. Su sentido es, una persona decente debe desear la riqueza, pero tiene que conseguirla por medios morales. Este dicho está muy aceptada en la sociedad china y nos hace pensar más, nos hace trabajar más y nos hace buscar más canales para conseguir la riqueza personal. Por ejemplo, en muchas ciudades grandes chinas, muchos jóvenes, además de ejercer un trabajo de tiempo completo, hacen
con su tiempo de descanso a algunos trabajos de horario flexible para tener 2 canales de ingreso. Y algunos, además del trabajo, hacen pequeños comercios. Claro, tienen que mantener su dedicación y su atención a sus trabajos de tiempo completo. Es decir, sus otros canales de ingreso no deben afectar a sus trabajos originales, porque cobran también por sus trabajos, y si sus trabajos quedan afectados, ya no son medios morales. Y por otra parte, los que ya tienen sus propias tiendas, sus pequeñas empresas, pocas veces descansan durante los días festivales. Bueno, esto no tiene nada que ver con la explotación a los empleados. La verdad es que los dueños de esas tiendas o empresas pequeñas dan vacaciones normales a sus empleados, pero ellos mismos trabajan durante estos días festivales, porque abrir la tienda o mantener la función de la empresa durante esos días de descanso es equivalente a ampliar el canal de ingreso y es un medio moral. Bueno, entonces ya sabemos, el fu y el cai son 2 elementos básicos que queremos conseguir en nuestra vida diaria. El fu está en la primera fila y el cai está en la segunda. Reflejan nuestros deseos materiales y podemos decir, en cierta medida, la vida de los chinos funciona más o menos en base de los 2 elementos. Es decir, pensamos lo que nos gusta más es fu y luego es cai. Bien. Y el último carácter que les voy a presentar es I. I. Y con esta imagen podemos ver, es súper sencillo. Y su pronunciación también es fácil, pero esta vez con tono hacia abajo. Y su sonido es más o menos parecido al sonido en castellano, pero con tono hacia abajo. I. I. Y ahora vamos a ver cómo se escribe. También es súper fácil escribir este carácter. Primero, podemos decir, es un punto de arriba. Y luego un X, pero un poco relajado, un poco blando. ¿Sí? No es así, sino un poco con, ¿cómo se dice? Con un trazo relajado, así. Y bien. Y tiene sus connotaciones relacionadas con entrenamiento entre amigos. Y la primera connotación es ayuda generosa. Esto se puede entender como alguien siempre ayuda a sus amigos con un favor de sobredosis. Y una vez que recibe un favor de su amigo, también lo paga de una manera de sobredosis. Por ejemplo, José llama por teléfono a su amigo Juan y le dice, esta noche va a su casa para pedirle prestados 100,000 pesos, por ejemplo. Y realmente quiere ir a su casa ahora mismo, pero como ahora está ocupado, tiene que ir esta noche. Y al saber eso, su amigo Juan viene inmediatamente a buscar a José para traerle 200,000 pesos.
y le dice el 100.000 pesos para su necesidad y el otro 100.000 pesos lo puede guardar por si acaso. En este caso, en esta situación, Juan es una persona de I. Bien, y seguimos con este caso, por ejemplo, 2 días o 3 días, una semana después, José llega a la casa de Juan a mediodía para devolverle los 200.000 pesos y además le trae un almuerzo rico y un vino que le gusta mucho a Juan, que vale 300.000 pesos. Por ejemplo, en este caso, José también es una persona de I. Y la segunda connotación de I es sacrificio propio por amigo. Eso se puede entender como alguien quiere satisfacer las necesidades o los deseos legales y morales de sus amigos, sufriendo voluntariamente a una penalidad. Por ejemplo, María, una persona muy ocupada, acaba de terminar su viaje internacional desde Asia-Pacífico, por ejemplo, un viaje muy largo y está muy cansada y quiere descansar esta tarde. Pero su amiga Sofía, justo en esta tarde, le invita a su casa porque está un poco desconcertada y desea que las dos charlen sobre los problemas que tiene. Y al saber esto, María decide ir a la casa de Sofía. Ya no le importa su cansancio, porque quiere acompañar a su amiga. En este caso, María es una persona de I. Pero, por ejemplo, Pablo llama a su amigo Fabio y le dice que quiere robar a su vecino y le invita a echarle una mano. O le invita a salir a tomar una cerveza en un lugar secreto durante la noche con toque de queda y ley seca. Fabio tiene que rechazar. Y esto de rechazar no significa que Fabio pierde el I entre amigos, porque los deseos de su amigo no son morales y no son legales. Bien, y la tercera connotación de I es recortar el favor. Eso se puede entender como alguien siempre tiene presentes los favores que recibe por pequeños que sean. Por ejemplo, Luis vierte todo en Colombia y decide ir a Estados Unidos para ganarse la vida. Y antes de que se vaya, su amigo Miguel le regala una tapaboca. Y le dice que como también vierte casi todo y solo puede darle esta tapaboca como un regalo de despedida. Y desde aquel entonces llevan 30 años sin contactarse ni verse. Y 30 años después, Luis vuelve a Colombia con una cierta cantidad de riqueza y regala a Miguel un auto. Y Miguel está muy sorprendido y le pregunta por qué. Y Luis le recuerda que hace 30 años me regaló una tapaboca y con esta tapaboca sobreviví a la pandemia. En este caso, Luis es una persona de I. Bueno, I para los chinos es la palabra más superior para definir la amistad. Y también es la meta que queremos alcanzar en tratar a los amigos y ser tratados por los amigos. Claro que no todos podemos alcanzar al nivel de I completo porque es difícil, pero la tomamos como una norma máxima para evaluar la amistad. Y la gente muchas veces se aparta
de los que tengan menos I y se acerca a los que tengan más I. El I es uno de los elementos fundamentales en la interacción y el contacto interpersonales entre los chinos y nuestra amistad, en cierta medida, funciona en base de este elemento. Y bueno, hasta ahora creo que he presentado los 5 caracteres importantes chinos y cada uno tiene su connotación. A lo mejor algunas de estas connotaciones les parecen interesantes y magníficas y otras les parecen chocantes y fastidiosas. Pero creo que siempre podemos encontrar más puntos comunes que diferencias entre ustedes y nosotros. Y por otra parte, si algunos de ustedes encuentran más diferencias, también es bueno porque sentir las diferencias es la parte más maravillosa en el contacto de culturas. Bueno, sean lo que sean, existen allí y van a funcionar como lo que funcione. Y creo que las diferencias no constituyen el obstáculo para el intercambio entre nosotros, sino la actitud hacia las diferencias. Bien, y bueno, al final tengo que aclarar otra vez que, aunque estos son elementos básicos y están aceptados en la sociedad china, pero siempre hay casos excepcionales. Pero estos casos excepcionales no pueden representar el conjunto, ni puede cambiar la corriente principal. ¿Sí? Ahora repetimos los 5 caracteres que les presenté: Ren, De, Fu, Cai, Yi. Bueno, deseo que les guste esta charla y muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer esta charla y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias por brindarnos este espacio para conocer un poco más de esta fascinante cultura y su idioma. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta sesión. No tenemos preguntas. Había una persona interesada en los cursos. Ya se le dio la información de dónde pueden encontrar mayor información. Muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos a todos por su participación, en especial al profesor por esa magnífica clase de mandarín para principiantes. Los invitamos a todos a seguir la programación de la Cátedra Global Asia-Pacífico el día de hoy y a que sigan conectados con la programación de la Cátedra Global el 13 de mayo para Cátedra de las Américas y el 10 de junio para Cátedra África. Muchísimas gracias, profesor Khan, y a Karen también muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.